Hola queridos alumnos, los saluda su profesor Ángel Salamanca y en esta oportunidad vamos a repasar lo que hemos hecho anteriormente del tema de hidrostática. Vamos a repasar la definición de hidrostática, de densidad, de presión y de presión hidrostática. Comencemos. ¿Qué es la hidrostática? Bueno, la hidrostática es parte de la física que estudia a los fluidos en reposo. Y recuerda que un fluido es aquella sustancia donde sus partículas tienen fuerza de atracción muy débil, como los líquidos y los gases. La densidad es una magnitud física escalar que relaciona la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. Si nosotros queremos calcular la densidad de un cuerpo homogéneo, la ecuación matemática sería esta. Densidad es igual a masa sobre volumen, donde D representa a la densidad de la sustancia, M a la masa de esta sustancia y V al volumen. Y por este lado tenemos a las unidades según el sistema internacional, el SI. La densidad se mide en kilogramo por metro cúbico, la masa en kilogramos y el volumen en metro cúbico. Recuerda la densidad del agua, que es una sustancia muy utilizada en hidrostática. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, que es igual a decir 1000 kilogramos por metro cúbico. Esta es la unidad según el sistema internacional y este es el valor que vamos a utilizar nosotros en la mayoría de los problemas. Para definir lo que es la presión, vamos a ver el siguiente esquema, donde vemos un ladrillo que tiene de dimensiones 5 metros de largo, 2 metros de ancho y 3 metros de altura. Y tiene un peso de 20 newtons. Esta fuerza es la que recae en toda la superficie inferior de este ladrillo, cuyo valor es de 5 por 2, 10 metros cuadrados. Para que se pueda entender mejor, imaginariamente vamos a subir este ladrillo y esta superficie que está aquí marcada es justamente donde llega esa fuerza y la vamos a dividir en una unidad de área, es decir, en 1 metro cuadrado. Y como la superficie es de 10 metros cuadrados, vamos a dividir en 10 cuadraditos, cada una cuyo valor es de 1 metro cuadrado. Esta fuerza perpendicular que recae a la parte inferior del ladrillo se distribuye en cada unidad de área, cuyo valor sería de 2 newtons. Jóvenes, esta es la definición de presión. La presión viene a ser una cantidad física que nos indica la distribución de esta fuerza perpendicular en una unidad de área. Por ello, la determinamos de esta manera. Y no te olvides que esta P significa presión y su unidad según el sistema internacional es newton por metro cuadrado, que es igual a llamarlo pascal. Esta F con este símbolo significa fuerza perpendicular al área, cuya unidad según el sistema internacional es el newton. Y A representa al área, a la superficie, cuya unidad según el sistema internacional es metros cuadrados. Y si la fuerza aplicada a la superficie fuera inclinada, lo que tendríamos que hacer es descomponer esta fuerza, para lo cual trazamos el sistema de coordenadas XY y nos damos cuenta si aquí el ángulo es θ, por propiedad matemática, aquí también el ángulo es θ grados. Y vamos a trazar paralelas tanto al eje X como al eje Y, que nos sirven como marcas para dibujar las componentes en el eje X y componente en el eje Y. Cada una de ellas tiene un valor que se determina multiplicando el valor de esta fuerza. En este caso le hemos puesto F, pero podría ser 50 newtons o 40 newtons. Como es F, para saber cuánto vale esta fuerza, multiplicamos F por el coseno de θ, debido a que este vector se encuentra al costado del ángulo. Y este vector que está aquí vale F, pero por seno de θ, debido a que no está al costado de este ángulo. Siempre la que está al costado del ángulo es multiplicada por coseno, y la que no está al costado del ángulo es multiplicada por la función seno. Esta fuerza negrita que está aquí ya no nos interesa. Ahora me interesan estas dos fuerzas. Esta fuerza rojita que está en el eje Y es justamente la perpendicular al área. Y dibujarla aquí o dibujarla a este lado, pues es lo mismo. Nosotros lo vamos a poner aquí donde estaba inicialmente. Y esta fuerza es la que yo tendría que reemplazar en esta fórmula de aquí, porque a mí me interesa la fuerza perpendicular
que llega al área. Acá está el recuadro con sus respectivas definiciones y unidades según el sistema internacional. La presión hidrostática es aquella fuerza que ejerce un líquido en estado de reposo sobre una determinada superficie, como por ejemplo puede ser el fondo de un recipiente, las paredes laterales de un recipiente, o si introducimos un objeto sobre la superficie de ese objeto. Para determinar la presión hidrostática en un determinado punto, aplicamos esta ecuación: densidad de líquido por la gravedad por la profundidad. Esta H se refiere a la profundidad, a la distancia desde la superficie libre del líquido hasta el punto donde nos pregunten la presión hidrostática, donde la presión hidrostática se mide en newton por metro cuadrado, que es igual a llamarlo pascales, donde la densidad del líquido se mide en kilogramo por metro cúbico, la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado y la profundidad en metros. ¿Por qué el globo de la foto no se revienta? Porque la presión que hace esta persona aquí se distribuye a cada unidad de clavo, y en cada unidad de clavo la presión es muy pequeña. Por eso el globo no se revienta. Si es que esta persona aplicara toda esta fuerza solamente en un clavo, el globo sí se reventaría porque toda esa presión llegaría a un solo clavo. Queridos alumnos, muchas gracias, espero que hayas repasado todos estos conceptos. Nos vemos en la siguiente clase, cuídate y no te olvides que tú eres el mejor. Chao.